Buenos días, octavo básico, buenos días. Buenos días. Buenos días a Buenos días, todos, profe. todas. Hola, hola, buenos días. Bien, aquí comenzamos una cápsula más de octavo básico, lengua y comunicación. Perdón, lengua y literatura, ya. Ya chicos, atención al objetivo. Vamos a retomar la lectura, ya, así que por si acaso del texto El regreso que habíamos analizado. Ya, ahí está el objetivo, lectura y desarrollo de actividades del texto El regreso. Ya, ustedes ya lo conocen, ya venimos leyendo, hemos compartido lectura relacionados con esta historia, ya, obviamente que es un cuento, obviamente un cuento de terror, de suspenso, ¿cierto? Muchos enigmas. ¿Mm? Bien, ahí está el objetivo para que lo noten en su cuaderno. Bien. Ya. Ok. Bien, para retomar la lectura, ya, ahí está. Ya, el objetivo lo voy a copiar, o sea, perdón, lo voy a pegar en el chat por si alguien no lo alcanza a notar después. Ya, ahí está. Juanita, ¿me escuchas mal? ¿Me escuchas bien ahí o no? Juanita. Juanita Arias. ¿Me escuchas bien o me escuchas con dificultad? Bueno, ahí si me puede contestar en algún minuto, parece que ahí. Ah, no. Ahí me contestó, parece la Juanita. Ah, ahí está. Un poco mal, pero mejor, dice. Un poco mal, pero mejor. Juanita, ¿tú tienes problemas en el audio de tu casa? ¿Puedes hablar o no, Juanita? Sí, me dice. Ya. Ah, ya. Pero tienes problemas con el audio entonces, ¿sí? Eso me quisiste decir, ¿no? ¿Que tienes problemas con el audio? Ah, ya, ok. Ya, lo importante es que, bueno, cualquier cosa me escribas, ya si no entiendes algo yo te lo contestaré por acá, ya, así que ahí voy a estar atento si tienes algo no entiendes bien o no se escucha bien. Ya suele pasar eso en Zoom, que se pierde la comunicación. Ya es como ya lo más normal que hemos experimentado. Ya chicos, entonces atención, yo voy a compartir en este momento el texto, la parte donde quedamos la vez pasada, así que desde ahí vamos a empezar a leer. Ya, ahí está, ¿cierto? Ya leímos todo esto, ya lo analizamos, ¿cierto? Cada pasaje del cuento, ¿cierto? Vimos también el vocabulario, qué significa cada palabra, ya. Recuerden, de alguna manera citar el vocabulario. ¿Por qué hay que citar? Porque hay palabras que nosotros no ocupamos, pero a lo mejor en algún minuto las hemos escuchado. Entonces, la idea es que también sepan qué significa cada palabra, ya que está obviamente en otro color. ¿Ya? Bien. Entonces, voy a empezar desde aquí. Ya hemos leído todo esto. Ya. Bien, yo voy a empezar a leer un poquito de antes de donde habíamos quedado para seguir con lo que está acá abajo y terminar con esto. Ya solamente nos quedan dos planas de lectura. Bien, los fósforos se negaron a encenderse con esos dedos temblorosos, pero conocía tan bien el camino que podía llegar a tientas hasta la escalera.
Ya, acuérdense que a tientas es como ir mirando, ¿cierto? Porque no veía nada. Ya estaba todo totalmente oscuro. Entonces, ¿cómo se apoyó? Valiéndose obviamente de la pared. Cada tabla chirrió, en este caso escurgió o sonó, ¿cierto? Al momento de pisarla, típico sonido de tabla, ¿cierto? Cuando subía y a medio camino se detuvo repentinamente, temblando. Ya, obviamente que estaba muy nervioso, estaba, pero ya con un miedo, ¿cierto? Ya lo atrapaba. Pues una puerta se había cerrado de golpe en algún sitio de la casa. Ya esperó durante 5 jadeantes segundos, ya, pero no oyó ningún otro ruido, salvo el del viento en los árboles, y maldiciéndose a sí mismo por ser tan asustadizo. Ya, o sea, como que él mismo se enojaba por sí solo porque sentía mucho miedo, ya, y no tenía por qué tampoco sentir tanto. Entonces era como una forma de controlar su propio temor, ¿cierto? Como una especie de autorreto, ¿cierto? O autoenojo, ¿ya? O sea, porque estoy enojado porque estoy muy asustado y no debería por qué estar tan asustado, ¿cierto? Algo así. Esperó durante 5 gigantes segundos, pero no oyó ningún ruido, ¿cierto? Caminó tambaleándose, pero sus extremidades temblaban y tenían las manos húmedas de sudor, ¿ya? Obviamente por el nerviosismo, el temor, ¿cierto? Estaba muy tenso seguramente a lo que podría pasar. Finalmente llegó a la habitación y antes de recordar que llevaba una linterna, acabó todos los focos, ¿ya? O sea, miren, después de acordarse que ya la linterna ya no tenía más focos. Bien, alguien voluntario que me levante la manito y que me lea por favor hasta aquí. Si alguien quiere leer, me levanta la manito. Ojalá participemos. ¿Alguien que quiera leer? O yo lo elijo. A ver. Ya, el Joaquín Muñoz. Ya, Joaquín. Los muebles permanecían en el mismo estado que aquella lejana noche. Las sillas empujadas hacia atrás, un mantel medio tirado de la mesa y el mismísimo florero que había golpeado en el curso de la lucha. Se encontraba en el suelo, hecho añicos, con las flores muertas secas desparramadas en todas las direcciones. Ya, ¿cierto? Esa imagen ya da un poquito de terror, ¿cierto? Ver el mueble, las sillas, ¿cierto? Empujadas, como que alguien tiró el mantel, ¿cierto? Hizo caer el florero, ¿ya? Eso es una imagen, una escena, obviamente, por así decirlo, como de Poltergeist, ¿cierto? Lo que yo hablaba la vez pasada, que el Poltergeist va mucho más allá de, de, de sentir ruido o de típico fenómeno eh, digamos, paranormal, ¿ya? Va mucho más allá de lo paranormal, ¿ya? El póster, que cuando uno ya ve que los objetos se mueven o que se cae algo y después llega al lugar y está en el suelo, ¿cierto? O que alguien tira de algo, ¿ya? O cierra la puerta muy fuerte y no hay nadie, ¿cierto? Ya, esos son fenómenos poltergeist, ya. ¿Quién puede leer lo que está seleccionado a continuación? Quien quiera leer, levante la manito. Ya, la Michelle Moena. Ya. Muerto, susurró y se atemorizó extraña y horriblemente. El resorte junto a la chimenea estaba agarrotado debido a la falta de uso, pero por último funcionó y los temores del hombre desaparecieron momentáneamente al inclinarse sobre el cajón secreto. Sus dedos ardientes tantarearon, Tantearon. tantearon en el sombrío Sombrío. escondrijo. Mira, fíjate que hay un acento ahí, mister. Mira, eso se dice sombrío. Ahí se marca la sílaba brío. ¿Ya? Ya, Sombrío. Ya, siga nomás. En eso. escondrijo y, al ¿Ya? fin, con un jadeo trémula, Sí, de trémula, sí. alegría, el hombre extrajo rollo tras rollo de billetes, bolsa tras bolsa de monedas. Ya, gracias, mister. ¿Cierto? Miren, trémula significa
nerviosa, ¿cierto? Con los jadeos, estaba muy nerviosa y temerosa, ¿cierto? O sea, iba a encontrarse con dinero, por eso estaba alegre, ¿cierto? Tenemos como una alegría nerviosa, por así decirlo, ¿ya? Y obviamente que extrajo rollo tras rollo de billetes y obviamente bolsas con monedas. Bien, yo voy a leer la parte de aquí, dice. Cientos de libras, su voz salió como un graznido. Quiero que granido como un chillido, ¿cierto? Un grito desafinado. Cientos, y son todas mías, cientos de. Repentinamente se cayó congelándose las palabras en sus labios, ¿cierto? Como que terminó desmayado, seguramente se sintió impresionado de tanto dinero, entonces, ¿cierto? Terminó como ya congelándose de tanta alegría, ¿ya? Oyó el crujir de una tabla, solo eso, pero supo como si lo viese, que ese arrastrar de pies lo había seguido desde la avenida, a través de la ventana y escaleras arriba. La oía llegar lentamente por el pasillo, ¿ya? Eso era como lo que lo tenía también muy nervioso, ¿cierto? El hecho de que sentía que alguien lo venía siguiendo, ¿ya? Bien. ¿Alguien puede leer, por favor, esto? ¿Alguien levante la manito? Lo que está seleccionado, ¿quién lo puede leer? ¿O lo selecciono yo? A ver. Michelle, baja la manito nomás, si no me voy a confundir. Michelle, baje la manito nomás. A ver, ¿quién me puede? Leonard Navas. ¿Tú me puedes leer, por favor, Leonard? Ya. Ya, por favor, eso. Con un sollozo y un grito de asombro, dirigió la linterna a la puerta que se abría lentamente, y cuando el arco de la luz iluminó el espacio abierto, vio un rostro burlón que lo miraba. El cabello blanco estaba manchado de sangre, la piel amarillenta sobre la cara esquelética, pero los labios Exangües. exangües Exangües, sí. se estiraban en una mueca burlona de puro triunfo. Perfecto, gracias Leonard. Ya, miren, aquí dice, ¿cierto? Con un sollozo y un grito de asombro dirigió la linterna hacia la puerta que se abría lentamente. Entonces, esta escena ya es mucho más terrorífica, ¿cierto? Porque cuando ilumina aparece eh, de la luz el espacio abierto, ¿cierto? Vio un anciano, bueno, aparece un anciano, ¿cierto? Con un rostro burlón que lo miraba, el cabello blanco, estaba manchado de sangre, ya ahí le da una escena un poquito más terrorífica, ¿cierto? La piel amarillenta sobre la cara esquelética, ya, o sea que podríamos decir que esta persona vio un fantasma, ¿cierto? Alguien que ya venía del más allá, ya, porque obviamente que seguramente era una imagen no muy nítida, ya, era obviamente un fantasma y por eso esta persona lo describe así, ¿cierto? Con el cabello estaba manchado de sangre, la piel amarillenta, ¿cierto? Y la cara obviamente esquelética, típico rostro de la muerte, ¿cierto? Ya, y acá dice exsangues. ¿Y qué significará exsangues? A ver, vamos a ver. Ah, ya, aquí está, miren, muerto, pálido, sin fuerza. Ahí está el significado de exsangues. ¿Ya? Fíjense ustedes que esta palabra arribita lleva dos puntitos, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí voy a seleccionar la letra, la vocal, ¿cierto? En este caso la U lleva dos puntitos. Ya, esos puntitos, chiquillos, se llaman diéresis, ¿ya? Se llama diéresis. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la diéresis? La diéresis hace que la letra se nombre. Por ejemplo, la palabra pingüino, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, la palabra pingüino, en la U, en la vocal U, lleva estos dos puntitos. Y eso es porque la palabra U se tiene que nombrar, ¿sí? Esto es una regla ortográfica, chiquillo. Yo no puedo decir exsangues, ¿ya? Si yo dijera exsangues, no debería tener estos puntitos arriba, o la diéresis, ¿ya? No existe la diéresis si yo digo, por ejemplo, cuando yo digo guitarra, ¿cierto? La palabra guitarra se escribe la G, la U, la I, ¿cierto? La T, la A, y así sucesivamente, ya si yo deletreo, ya, por ejemplo, la palabra guitarra no lleva la diéresis, pero si yo le pusiera el puntito arriba a la palabra guitarra, se escucharía guitarra, pero guitarra no existe.
¿Ya? Esa palabra no existe. Sí, obviamente existe el decir, nombrar guitarra al instrumento de cuerda, ese que todos conocemos, ¿cierto? ¿Ya? Pero aquí la característica es que la diéresis le da el, el- el pronunciamiento de la U. En este caso no es exsangues, es exsangues. Y significa muerto, pálido, sin fuerza, ¿cierto? Esa era la imagen que él vio y cómo se representaba en este caso ese espíritu, ¿cierto? Del anciano. Bien. Ah, alguien, por favor, que me lea hasta aquí, de forma voluntaria. ¿Quién me puede leer? A ver, levante la manito. ¿Quién quiere leer? A ver, o lo selecciono yo. Ya, a ver, voy a pedirle que me lea la Yasmín Fuensalida. Yasmín, hola Yasmín. Hola Yasmín, ¿estás ahí? Yasmín, si tienes problemas con el micrófono, escríbeme por favor al chat para saber si tienes problemas o no. ¿Ya? Si tienes, por favor me indicas. Ya, a ver, Martín Gutiérrez. Martín está. Martín, ¿estás ahí, cierto? Ajá, Ya, ¿puedes leer eso, por favor, que es cortito, el donde está seleccionado? ok. El Ujú. viejo había regresado a cuidar su tesoro y de pronto su miserable víctima supo que no había regresado por él, por el dinero. No era más que el anzuelo para la trampa. Gracias, ¿cierto? Ya, bien. Aquí dice que el viejo había regresado a cuidar su tesoro, por eso el que vio el anciano, ¿ya? Y de pronto su miserable víctima supo que no había regresado por el dinero, ¿cierto? No era más que un anzuelo para la trampa. Ya. Alguien, por favor, voluntario, que me lea lo que está a continuación. A ver, le voy a pedir a alguien. Si alguien me puede levantar la mano antes, sería mucho mejor. Ya, Patricio Soto. Ya, Patricio, ahora sí. Los, pasa- los pasos arrastrados se acercaron y con ellos los rostró el burlón. Fue entonces cuando algo se quebró en su mente, un salvaje aullido retumbó en la casa silenciosa. La linterna se cayó al suelo y el hombre se tambaleó hacia una oscuridad que parecía contener la sacarrona. Risa de unos demonios. Ya, socarrona, no sacarrona. Ya por si acaso, socarrona, ¿cierto? ¿Qué es socarrona? Burlona, ¿cierto? Es como una voz burlona, ¿cierto? Bueno, y aquí ya se hace mucho más, de alguna manera, terrorífica la escena, porque si se dan cuenta, empieza que acá el texto dice los pasos arrastrados, ¿cierto? Es como con los pasos, como que alguien está arrastrando los pies y se acercaban, ¿cierto? Y obviamente un rostro burlón, ¿ya? O como podríamos llamarlo, socarrón, ¿cierto? Fue entonces cuando fue entonces cuando algo se quebró en su mente, ya un salvaje aullido, ya, y eso lo hace mucho más, es como una historia de terror, ¿cierto? El típico aullido de un lobo, ya, en la lejanía, también lo hace de alguna manera terrorífica la historia, ¿cierto? Y aquí ya la linterna se cae al suelo, ya el hombre se tambaleó hacia la oscuridad. ¿Mm? Bien, entonces ya se hace un poco más terrorífica esa escena. Después dice acá, ¿qué haremos con el Señor? El hijo del anciano dirigió un vistazo despectivo a la figura postrada a sus pies. Más vale que se lo lleve, inspector. Acerque la vela. No está muerto, ¿verdad? Ya. ¿Quién puede seguir ahí? Ah, es lo último ahí. No, no es lo último. ¿Quién puede leer eso? Levánteme la mano. ¿Algún voluntario, voluntaria? Ya, a ver, le voy a pedir a Samuel Blanco. Samuel, ¿estás ahí? Samuel. Sí, Ah, pero sí, leo. profe. Ah, ya, Samuel, gracias, Samuel. ¿Puedes leer eso, por favor, lo que está seleccionado? Sí. No, señor, yo diría que fue un ataque de locura. Pobre diablo, ya recibió suficiente castigo. En lo que a mí me respecta,
No me interesa lo que haga con él. Me enseñó el camino hacia el escondite secreto y eso era lo único que quería. Perfecto, ¿ya? Bien, aquí ya hay un diálogo, ¿cierto? De alguna manera donde se le enseña el camino, ¿cierto? El escondite secreto. Y ese escondite secreto era donde estaba la fortuna, ¿cierto? El tesoro, por así decirlo, ¿ya? Y obviamente que era lo único que quería. Bien. Se aprovechó de él. ¿Quién habló? ¿Alguien hizo un comentario por ahí? O sea, se aprovechó de él. ¿Ya? Aquí no sé quién habla. ¿Leonard, hablas tú o no? ¿Quién es? Sí, Ah, ya. Leonard, ¿qué querías decir tú? y se aprovechó de él para encontrar el tesoro. Se aprovechó justamente, claro, se aprovechó de esta persona para encontrar el tesoro. Ya, muy bien. Dylan, ¿me escuchas, Dylan? Dylan, el Dylan yo me acuerdo que estuvo en la clase pasada, pero no lo vi. O sea, no me contestó en ningún momento. No sé si estaba o no en la clase. Ahora parece que, no sé si es problema de audio. Dylan, ¿me Y la otra vez escuchas? dijo que se le habían perdido los audífonos. No sé si otra vez. Mm, ya. Bueno, no sé si. Bueno, lo importante es que ojalá que esté escuchando la clase. Eso es lo que me interesa también. Ya, bueno, si es que no pueden hablar por un tema de audio. Ya. Brian Goyo, ¿me escuchas? Brian Goyo. Sí, profe, sí lo escucho. Ah, ya. Brian, ¿puedes leer eso, por favor, lo que está seleccionado? Sí, Ya. se volvió a la joven pálida, que Espera. De nuevo, permanecía de espérate. pie a su lado. Brian, léelo de nuevo, por favor. Léelo y más concentradito, por favor. Se volvió hacia la joven pálida, que permanecía a su lado. No, Tú pues, mereces la mitad de la te ganancia, comiste una palabra ahí, pues. Que permanecía de pie a su lado, dice. que permanecía de pie a su lado. Ya, léalo de nuevo y más tranquilito, por favor, ¿ya? Se volvió hacia la joven pálida, que permanecía de pie a su lado. Y tú mereces la mitad de las ganancias, Bessie. Por reconocerlo, Bessie se entremeció ligeramente. No fui yo sola, señor. No hubo un hombre en ese bar que no lo reconociera. Y nos faltaba solo la palabra de Benjamín Strong para confirmarlo. Gracias, Brian. Ya. Entonces, ¿cierto? Se volvió hacia la joven pálida, ya del terror que tenía. Ya obviamente pertenecía, o sea, permanecía a su lado seguramente ya temblorosa. Ya. Y de ahí le dice, y tú mereces la mitad de las ganancias, ¿cierto? Bessie. Por reconocerlo, Bessie se estremeció ligeramente, ¿cierto? Y ahí ella dice, no fui yo sola, señor. No hubo un hombre en ese bar que no lo reconociera. Ya, y nos faltaba solo, obviamente, la palabra de Benjamin Strong, que él de alguna manera confirma esa parte de ese hecho, ¿cierto? Dentro de la historia. Lo que pasaba, obviamente, en la casa, ¿ya? En esa escena, ¿cierto? Ya más terrorífica. Bien, ¿quién puede leer eso? Súper cortito. ¿Alguien lo puede leer? A ver, voy a elegir yo entonces. A ver. Constanza Verdugo, ¿me escuchas? Constanza Verdugo. Bien. Valeria Cubillo, ¿me escucha Valeria? Valeria Cubillo. Ok. Eh, Androni Jara, ¿me escuchas? Androni Jara. Sí, profe. Ya. ¿Puedes leer eso que está ahí, por favor, seleccionado? Bueno, se estremeció nuevamente y echó un vistazo por encima del hombro, hacia las sombras. Me pregunto, ¿qué fue lo que creyó ver, señor, cuando abrió usted la puerta? Ya. El hijo del viejo se echó a reír. Fueron sus nervios. Querida, señaló
y una conciencia culpable, nada más que eso. Ya. Hasta ahí. Rodrigo Mariqueo, ¿estás por ahí? Rodrigo Mariqueo. Ok. Bien, Valentina Vera, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, Valentina, ¿puedes leer lo que está seleccionado, por favor? Ahí está, te lo subo un poquito, ahí está. Y su mirada siguió a la del joven, hacia las sombras más allá Valentina, de la puerta. Valentina, mira, acércate más al micrófono que se escucha bajito. ¿Ahí? Ahí sí, ya, ahora sí. Léalo al principio, léalo tranquilita, bien concentrada, ¿ya? Pero su risa no parecía muy auténtica, y su mirada siguió a la del joven, hacia las sombras más allá de la puerta, pues le pareció oír una silenciosa y maligna risa junto a las escaleras. Se acercó a la puerta y escuchó. ¿Se trataba de solo un ratón junto a la pared o era un paso arrastrado el que se oía en el pasillo vacío? Claro, ya. Entonces, la risa, ¿cierto? Como dice ahí, no era auténtica, era como una risa falsa, ¿cierto? Y la mirada siguió a la joven, ¿ya? Hacia la sombra más allá de la puerta, pues le pareció oír una silenciosa y maligna risa, ¿ya? Eso es una risa que es cierto que no parecía auténtica, ¿ya? Luego se acerca a la puerta a escuchar, ¿cierto? Y ahí dice, ¿se trata solo de un ratón junto a la pared o era un paso arrastrado? Y ahí, ¿cierto? Ahí ya se pone más terrorífica porque no se sabe si era un ratón o era realmente esa fuerza, ¿cierto? O ese espíritu que estaba ahí rondando. Bien, regresando a la habitación, tenuemente iluminada, se encontró con el inspector. Me equivoqué, señor, dijo este, el hombre está muerto. ¿Ya? Bien, entonces, acá abajito, como ustedes pueden ver, hay una actividad que tienen que hacer. ¿Ya? Trabaja con el cuento, ¿cierto? Obviamente este es un cuento de terror o lleno de enigmas, por así decirlo. ¿Ya? Y dice, revisa tu comprensión, ¿cierto? ¿Por qué el cuento se llama El Regreso? Después dice, escribe una breve biografía del viejo, de 6 a 10 líneas. Ya tienen que hacer una breve biografía del viejo. Y ahí obviamente tienen que citar nuevamente el texto si quieren saber más del viejo, ¿cierto? En relación a su biografía o a su perfil, ya tienen que hacer una pequeña biografía. Apóyate en la información explícita e implícita que entrega el relato. ¿Ya? Bien, aquí hay dos palabras importantes, explícita e implícita, ¿cierto? Son dos palabras importantes. A ver, si alguien sabe lo que es explícita o implícito, así muy brevemente, ¿qué me lo puede explicar? A ver, ¿qué significará? ¿Qué es explícito o implícito? También se refiere a preguntas. A ver, ¿quién sabe? Si alguien sabe, me levanta la manito. A ver si... Ya. Chicos, pongan mucha atención, ya, por favor, a esto. Cuando hablamos de información explícita, es la información que nosotros leemos, ya lo que está en el texto. Ya lo que, por ejemplo, si nosotros queremos saber algo de este personaje, ya, y nosotros leemos sobre él, nosotros podemos sacar información de acuerdo a alguna acción que haga él, o alguna situación que pase que guarde relación con el personaje, ¿cierto? Ya, pero está ahí, uno lo lee, está presente, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de implícito, es una información que nosotros la podemos, de alguna manera, deducir, o podemos sacar nuestra propia conclusión, ya cuando tenemos nuestra propia idea, o algo que nosotros queramos interpretar. Pero no está en el texto, no está escrito, ya, sino que es nuestra propia interpretación de las cosas, ¿ya? Cuando nosotros vemos ya el tema ya desde un punto de vista implícito, ya, implícito, no explícito. ¿Ok? Lo explícito es lo que está ahí. Explícito, de alguna manera, es como hablar de algo exterior, algo que se ve, ya algo que está ahí presente,
Yo lo puedo leer, puedo sacar conclusiones, puedo responder, ¿cierto?, una pregunta de acuerdo a lo que estoy leyendo. Eso es algo explícito. En cambio, implícito es cuando algo que está dentro, ¿ya? Está en el interior, por así decirlo. No al exterior, sino que es implícito, uno tiene que buscar un poco de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus conocimientos, ¿cierto? O a deducir más o menos lo que pueda decirnos el texto, pero no está escrito. Ya, esa es la gran diferencia. Por favor, si alguien no entendió, me levanta la manito. Si alguien no entendió lo que yo acabo de explicar, me levanta la manito. Si alguien no entendió, a ver. Si entendieron es porque nadie me levanta la mano, se supone. Bueno, espero lo hayan entendido bien. Después la 3 dice, ¿qué es el caballo blanco? ¿Y qué pasa en ese lugar? Ya, también ahí tienen que ver la respuesta en el libro. Ya, aquí dice, construye el sentido del texto. Ya, a la luz de tu comprensión global del texto, ¿cierto? Porque hay una comprensión global, que obviamente que la situación pasa en una casa, en una mansión, ¿ya? ¿Qué ve el hombre en el siguiente fragmento? Y ahí ustedes lo leen, ya dice, hacía un momento le pareció ver el pálido rostro de un anciano mirando lo de hito en hito detrás del tronco, etcétera, ¿cierto? Eso lo tienen que analizar. ¿Y qué ve en el siguiente fragmento? ¿Qué ve el hombre? Ya. Y abajo busca y transcribe otros fragmentos en el que el hombre tenga una percepción semejante, subraya las marcas textuales que respalden tu elección. Ya, esto lo vamos a ir trabajando, chiquillos, en las clases, ¿sí? Lo importante es que ustedes también vayan revisándolo en sus casas y vayan de alguna manera ya respondiendo alguna la actividad. Dice, selecciona un fragmento en el que el narrador se enfoque en las acciones del hombre en tu cuaderno, ¿cierto? Describe por escrito la situación completa, con la mayor cantidad de información que puedas extraer a partir de todo el cuento. ¿Ya? Entonces ahí la idea es seleccionar cierta parte del cuento, ¿ya? Tienes que poner la mayor cantidad de información que puedas extraer a partir de todo el cuento. Bien, relee los primeros 5 párrafos del cuento y reconoce expresiones del narrador que indican cuándo ocurrieron los hechos. Por ejemplo, ese gruñido que había sido acallado 2 años antes. 2 años antes, ¿cierto? Ahí está cuándo ocurrieron los hechos, ¿cierto? Ahí uno tiene que volver a leer y ver 2 años antes, ¿cierto? Ahí uno tiene que ir buscando de alguna manera el tiempo, la fecha, de acuerdo a los hechos. Ya, relata qué hacen Bessie, Benjamin Strong y el hijo del viejo desde que el hombre sale de caballo blanco hasta que lo encuentran tirado en el suelo. Usa expresiones como las que identificaste en la actividad anterior para referirte a lo que había pasado antes. ¿Ya? Bien, chiquillos, voy a dejar de compartir porque ya nos está pidiendo el tiempo y nos volvemos a conectar. Recuerden que pasaré la lista, así que tienen que estar todos y todas conectados.